el Día del Trabajador pensábamos, ¿no?, cómo poder abordar esta cuestión desde distintas perspectivas. Está del otro lado Patricio Fay, él es profesor de comportamiento humano de la Universidad Austral y también es sociólogo para poder pensar. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Melina. Un placer estar acá. Muchas gracias, para mí también. Ahora me vas a contar qué es especializarse en comportamiento humano. Qué complejo, además, especializarse en cómo nos comportamos. Pero bueno, abocados al Día del Trabajador, ¿cómo es hoy la relación de, especialmente aquellos que tienen su primer trabajo o son empleados registrados desde hace relativamente algunos años, 5 años, 10 años? ¿Cómo es hoy ese comportamiento dentro de las estructuras productivas? Bueno, primero, Melina, te digo que me encanta escuchar lo que escuché recién y me emociona la gente que habla en distintos ámbitos, haciendo un esfuerzo enorme para llevar el pan a su casa, como lo hacemos todos en distintos ámbitos, ¿no? Pero esta gente que muchas veces cartoneros o personas que trabajan en merenderos, dar de comer a chicos vulnerables, a mí me toca otra realidad. Como decía, yo soy profesor y no soy sociólogo, yo soy economista, pero es bastante parecido en cierto modo. Te diría que en realidad está cambiando mucho el tema del mundo del trabajo. Veíamos antes que la gente solía trabajar durante mucho tiempo en las mismas compañías, trabajaban a lo mejor toda su vida en una empresa, empezaban a trabajar en una organización y terminaban y se jubilaban trabajando en el mismo lugar. Hoy en día está cambiando bastante el mundo del trabajo y especialmente los jóvenes. Los jóvenes buscan otras posibilidades y la retención es mucho más difícil, ¿no? La gente cambia mucho más de trabajo. Es decir, lo que estamos viendo es que hay otra realidad distinta, incluso a veces, teniendo necesidades básicas satisfechas, más que estabilidad, la gente busca flexibilidad y busca también darle un propósito a su vida, ¿no? Sí. Como lo puede dar cualquier persona, pero eso se ve mucho en las poblaciones más jóvenes. Y desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando un empleado va a aplicar para un puesto de trabajo y por ahí tiene un currículum a donde ha, en poco tiempo, saltado de una empresa a otra, de un puesto a otro. Eso es algo desde el punto de vista del reclutamiento, ¿no? De la mirada del reclutador. Eso es algo bueno, eso habla de la proyección de ese futuro empleado. Digamos, ¿cómo se interpreta esto que vos describís? ¿Es algo que ya se está convirtiendo en una tendencia? Bueno, los buenos reclutadores saben muy bien que el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, de hecho, la flexibilidad se puede ver incluso como un valor. Y no es algo que pueda ver visto negativamente como pasaba antes, alguien que cambia demasiado de trabajo, ¿no? Hay que ver también, obviamente, las causas del cambio de trabajo, pero en general los valores como la creatividad y la flexibilidad son tremendamente bien vistos hoy en día. La capacidad incluso de adaptación al cambio. Date cuenta que el mundo está cambiando tanto que el hecho de adaptarnos a los cambios es un tema clave. Obviamente la pandemia ha disparado enormemente esta necesidad de cambiar. Entonces, lo que antes podría haberse visto como algo negativo, hoy en día podría verse como algo muy positivo. Sí, y justamente se me ocurren dos cosas sobre esto que estás describiendo, Patricio. Justamente la pandemia también ha dejado una nueva manera de trabajar, ¿no? Una nueva manera de relacionarnos con los ambientes de trabajo incluso, porque se ha instalado mucho esta idea del teletrabajo o las reuniones virtuales. Mucha gente que le ha costado incluso mucho desde la decisión personal, primero hacerse la idea de que había un espacio de la casa reservado a convertirse en oficina o devenido en oficina. Pero una vez que pasó ese periodo de adaptación, yo creo que ahora también hay como una resistencia para volver al ambiente de trabajo. ¿Y qué tenemos que aprender de esta nueva manera de desempeñarnos y esta nueva manera de comunicarnos, en definitiva, específicamente en un área laboral?
Bueno, nos pasa a todos, no sé si te pasará a vos en tu trabajo que puedas trabajar de modo remoto, No, pero tengo que estar acá. vos tenés que estar ahí, pero en muchos casos los que tenemos posibilidad de trabajar de modo remoto, Sí. yo creo que se da la regla que yo llamo el 2/3. Si le preguntás a la mayoría de la gente, los que pueden trabajar de un modo remoto, te dirían que les gustaría estar 2 días en el trabajo, 3 en su casa o al revés. 3 días en el trabajo y 2 en su casa, ¿no? Sí, Es decir, se da mucho esto. Ha disparado mucho para las personas que pueden realmente trabajar de modo remoto, tener esa flexibilidad para decidir desde dónde pueden trabajar. Y te diría que no solamente desde la casa, puedes trabajar desde un bar, desde eso también un es café. cierto. Entonces, ha cambiado mucho este modo de trabajar. Incluso en compañías... perdón. Sí. No, perdón, solo para agregar esto. Incluso han surgido espacios especialmente diseñados para que la gente vaya y lo utilice como oficina móvil. Totalmente. Estos espacios de trabajos de coworking o donde se pueda compartir incluso el espacio con otras personas, me parece que va a ser realmente el mundo del trabajo, ¿no? Claro. Ya es impensable pensar en la oficina particular de una persona donde esté sola, porque además yo creo que esta necesidad de trabajar juntos, a pesar de que la flexibilidad la vemos como un valor, también se da el tema del contacto emocional, el contacto con las personas, el poder estar con otros también puede ser considerado como un valor hoy en día. Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo otro que se me venía a la cabeza para charlar con vos es cómo actúa hoy por hoy esa generación que por ahí está justo en la mitad de su vida, ¿no? Porque todavía una persona vamos a suponer, a la mitad de su vida, aparte que es la mitad de la vida, ¿no? Pero para decir, alrededor de los 50 años, quedan un par de años más para desempeñarse como profesional o para seguir trabajando activamente, pero seguramente hay una matriz que es completamente distinta y hay gente que ha estado tal vez toda la vida en un mismo trabajo. No se da más a menudo, sobre todo frente a esto que estás describiendo vos, aquellos que dicen, basta, pateo el tablero, no quiero más estar en una relación de dependencia, necesito hacer algo para mí, necesito ponerme un emprendimiento, necesito cumplir por fin con un anhelo, con un sueño, cambiar de actividad. ¿Se produce esto con más frecuencia incluso ahora que, no sé, una persona de 50 años, 10 años para atrás? Mira, yo creo que es un fenómeno bastante universal. Yo estuve ahora con un grupo de alumnos que doy clase en una escuela de Estados Unidos que vinieron a Argentina y que estaban fascinados con Argentina, 2 grupos de alumnos que veían la misma realidad que se ve en el país de ellos, ¿no? Es decir, la gente hoy en día, podremos decir de cualquier generación, gente más joven, mediana edad, más adultos, encontrar un propósito para la vida después de las cosas que nos han pasado últimamente, especialmente la pandemia, es algo que se ve muchísimo. Yo he estado en compañías donde la búsqueda de propósito es un tema clave. Obviamente el tema económico es un tema, sin ninguna duda, pero también el propósito y encontrar un sentido a la vida es un propósito, ¿no? De algún modo te diría que hasta estamos volviendo atrás en el tiempo, en muchas cosas. Trabajar desde la casa es lo que pasaba antes de la Revolución Industrial, ¿no? En Inglaterra, que es la gente trabajaba básicamente en su casa. El otro día estuve en una compañía que se llama Zero Market, que está creciendo muchísimo en Argentina. Lo que están haciendo es vendiendo a granel y la gente lleva su propio paquete, es decir, están eliminando el plástico, por ejemplo, ¿no? Exacto, bueno, hay muchas de estas cosas que están pasando. Tendría varios ejemplos para contarte de este tema del sentido de propósito, de encontrar un sentido a la vida, de la vuelta a la naturaleza, del cuidado del medio ambiente, de la ecología. Este señor que veía recién, que es cartonero, por ejemplo, el rol que tiene una persona como él para reciclar la basura. Bueno, yo honestamente cuando lo veo me daba mucha pena lo que decía que el tema de la discriminación, que lo entiendo, ¿no? Sí, totalmente. Lo veo como algo tremendamente positivo. Es decir, me parece que hay mucha vuelta atrás y podemos, en el buen sentido, ¿no? Porque la tecnología obviamente no existía hace 200 años,
pero podemos encontrar cosas muy buenas que pasan hoy en día. Y el tema que decías vos recién de la gente que quiere cambiar, pasa mucho básicamente por esta necesidad de encontrar un propósito, incluso emprender. Hay muchísima gente que decide emprender y dejar la relación de dependencia. Sí, y dentro de esa población, ¿a quiénes le sucede más? ¿A las mujeres o a los varones? Pensaba si por ahí la cuestión de la maternidad no atravesara un poco esta cuestión de no querer estar tantas horas vinculados a una empresa y querer de pronto, a partir de esa situación tan disruptiva como es tener un hijo, que te cambia la vida para siempre y que independientemente de los beneficios que uno pueda tener y que hay que seguir peleando por ello, bueno, es un momento en la vida de una trabajadora especialmente que es un poco para decir, bueno, y de ahora en más, ¿cómo quiero seguir mi vida profesional? Bueno, el tema de la mujer también está cambiando mucho en el ámbito de trabajo, ¿no? Si bien sigue habiendo diferencias todavía, lamentablemente, pero está cambiando mucho. Y hay muchas de estas organizaciones privadas, incluso ONGs, sí, emprendimientos, donde se trabaja mucho. Por ejemplo, estuve en una compañía en Tigre donde trabajan con reciclado y emplean a mujeres que pueden trabajar desde su casa en distintos ámbitos, sin dejar su familia, trabajando desde su casa, y lo que hacen es dar trabajo a mucha gente en situación más vulnerable. Claro, mayor Te puedo dar un ejemplo sí. distinto. El otro día estuve en una compañía llamada Gidi, que es una compañía que provee de material de equipamiento para la empresa Toyota, Sí. Y vos ves ahí manejando los robots, que queda en Zárate, el 35% del personal son mujeres. En un ámbito donde normalmente eran solamente hombres, es decir, ves mucho más las mujeres en el ámbito laboral en distintos ámbitos. Obviamente el emprendimiento es algo que se da mucho, ¿no? Claro. Hay una compañía que me encanta, que es, no sé si yo puedo nombrar acá empresas, Sí. que llama... Y de última, ¿sabes qué? Que nos auspicien, que no nos molesta para nada. Que no, bueno, escuchame, de Food Market Marina Goldman, creo que es la dueña que sí. que emplea también y que desarrolla el trabajo de mujeres también en lugares vulnerables. Hay un montón de ejemplos. Me parece que la pandemia, con todo lo malo que tuvo, también lo bueno que tuvo es que desarrolló una enorme creatividad para poder emprender mucho más. Sí, totalmente, Patricio. Bueno, muy interesante pensar el nuevo mapa del mundo laboral con estas cuestiones tan particulares que ha dejado la pandemia. Sin lugar a dudas, por ahí es algo que iba a terminar sucediendo porque el mundo mismo avanza hacia un lugar más tecnologizado, pero bueno, la pandemia le imprimió como una especie de catalizador de estas modificaciones en el mundo laboral y en el mundo en general, pero en el mundo laboral se ha quedado, me parece, algunas de estas cuestiones para siempre. Gracias, muy amable. Feliz día también. Un placer, feliz día para vos también. Hasta luego, hasta la próxima.